y caminos perfectamente asfaltados para recorrer la isla. Isla que cuenta con muelle propio, instalaciones para la filtración de agua y un helipuerto. Apartado del resto del complejo se encuentra este misterioso edificio. A los empleados se les dijo que era una sala de música con un piano de cola y paredes acústicas. Sin embargo, aquí se produjeron todo tipo de abusos. La puerta tenía cierres de mazmorra. Epstein, igual que sus huéspedes y víctimas, hacía este trayecto para llegar hasta el lujoso complejo. Todos llegaban en avión hasta el aeropuerto de Santo Tomás, capital de las Islas Vírgenes. De allí, el helicóptero privado de Epstein hacía el último trayecto de poco más de 8 kilómetros hasta Little St. James, un viaje al oasis caribeño que terminaría siendo la peor pesadilla de más de 80 mujeres y niñas. Jóvenes captadas por una red que operaba en todo el mundo. La mayoría adolescentes eran engañadas para llegar hasta la isla del magnate. Ellas eran el reclamo de Jeffrey Epstein y el escaparate para sus huéspedes. Esos invitados eran agasajados con cenas en la playa, paseos en barco y buceo. Siempre rodeados de las jóvenes de Epstein, las víctimas de los abusos sexuales. Y todo esto organizado por ella, Ghislaine Maxwell, la madame de la Isla de los Horrores. Era como una fábrica y Ghislaine era la que operaba. Las propias víctimas han puesto en el centro de la diana a la que fuese la compañera sentimental de Epstein. Ella también habría violado a las menores. Ella me violó desde que yo tenía 15 años. También abusaba de niñas a diario y obligaba a grupos de hasta 10 menores a participar en orgías. Un reguero de víctimas que narran el horror vivido dentro de la isla. Su habitación estaba completamente oscura y helada. Simplemente me desconecté de mi cuerpo y dejé que hiciera lo que quisiera porque no sabía qué más hacer. Detrás de los abusos y las violaciones hay una numerosa lista de hombres poderosos que habrían frecuentado la Isla de los Horrores durante más de una década. Una pesadilla que se prolongó hasta julio de 2019 con la detención de Jeffrey Epstein por tráfico sexual. Solo un mes más tarde, el magnate apareció muerto en la cárcel. Desde entonces, los abogados de la defensa tratan de vender todos los inmuebles del pederasta. Su mansión de Manhattan fue vendida en 2021 por 51 millones de dólares, así como los terrenos que poseía en Palm Beach, por valor de 18 millones. A la venta sigue la granja que Epstein tenía en Nuevo México y una morada de lujo en París. La Isla de los Horrores también tiene nuevo dueño. La isla de los pedófilos de Jeffrey Epstein vendida por 60 millones de dólares. La Isla de los Pederastas se transformará en un complejo de lujo con 25 viviendas. ¿Quién vivirá en un lugar con semejante leyenda negra? Mónica. Este hombre tenía, yo creo que cuatro patas importantes para cometer y para poder enterrar su vida oculta, su doble vida. La primera, el tema del poder, un hombre con muchísimas influencias, sobre todo a nivel político, a nivel social, un hombre multimillonario que sería la segunda pata, ¿no? de esta mesa. Ese dinero le llevaba a la tercera pata, que sería esas víctimas a las que aterrorizaba, manipulaba, se convirtiese de depredador, y ese tipo de chantaje también le llevaba a los clientes, entre comillas. ¿Qué ocurre? Que no hubiese sido Jeffrey Epstein lo que fue en ese sentido como depredador sexual y monstruo si no hubiese tenido tres cómplices. Su mujer, en este caso Ghislaine Maxwell, que fue condenada precisamente a 20 años de prisión por reclutar a las niñas, por participar de las orgías y incluso por terminar, entre comillas, esos trabajos, esos masajes. Luego también otra reclutadora que se llamaba Sarah Kenneth, y luego su asistente con la que estuvo más o menos los 20 años de su vida, que decía, esta mujer, Leslie Duroff, que decía, era tan buena en mi trabajo que yo me anticipaba a los deseos de mi jefe. Es decir, ese compendio que él se fraguó en esa manipulación, en esa red de prostitución y de pedofilia fue lo que le llevó, gracias a estas cuatro patas que acabo de comentar. En toda esa red que estás hablando, en la que vemos nombres, algunos extraventicados, otros no, pero muy poderosos, al final solo condenadas, Maxwell y poco más. Sí. Bueno, los que evidentemente en estos momentos ha habido pruebas suficientes como para implicarles en el delito. Claro, pruebas y mucho dinero que han caído a muchas bocas también. Sí, ¿no? bueno, sí, y a lo mejor incluso también algún asesinato, no lo sabemos. Bien, pero pruebas del delito de esta organización que dice Mónica, estas personas. Luego, el hecho de que, como decía Gaona, mucha gente fuese a esas fiestas no es prueba de haber cometido ningún delito, porque ir a una fiesta no es un delito. El delito es lo que se hace en esa fiesta si se hace con una menor. Entonces, claro, es muy difícil
que surjan pruebas de todas las personas que han salido en esos papeles que se han desclasificado. Ahora estáis diciendo, bueno, es que van a las fiestas pero no hacen nada. Vale, yo esto lo acepto. O no lo saben, o... Pero pregunto, ¿y uno no ve las menores en las fiestas? Bueno, pero Depende, Nacho, depende. en otros sitios Depende. hay vulnerabilidad, el poder hace cegar, y no solo en Estados Unidos, también en España han ocurrido casos, te hace cegar o te hace obviar cosas que estás viendo, y lo que hoy vemos, y siempre lo ha sido, deplorable y deleznable, hace unos años, 10, 15 años, se consideraba como algo normal. ¿Quiere no decir que saber hace 15 que- años en fiestas con menores se veían normales? En muchos casos que han salido probados como tales, los comportamientos, como igual el trato a gente con discapacidades, se veían como algo mucho más normal de lo que ahora se veía. Y si no Pero mucho tíos, más normal, a lo mejor, por ejemplo, aquí en España, no delictivo, porque Correcto. ahora, por ejemplo, mantener relaciones sexuales con una menor de 16 años es delito, pero hace unos años No lo era. no lo era. Eran 13 años la edad para poder mantener libremente relaciones sexuales. Entonces, claro, también depende de la época, pero también el tema que me parece de un realidad. auténtico despropósito y un atentado contra la intimidad es que Esta lista se haya hecho pública. Entre otras cosas porque como adelantaba ya la propia Loreta Pesco, que es la jueza que se ha encargado de hacerla pública, se mezclan a todo tipo de personas, se mezclan acusados con amigos, pasaba por allí? con colaboradores, con empleados, hasta incluso con proveedores de este hombre. O sea, Claro, pero una esto es del técnica- sumario, se has traído del se ha sumario, creado y claro, y la que ha dado luz verde a todo esto ha sido la jueza, que ella misma en la resolución, como decía Gaona, ya advertía de que esto podía perjudicar de una manera determinada a las personas que no tienen absolutamente nada que ver con todo ello. de hecho, justamente al leer todos esos testimonios, yo digo que son más de 2.000 páginas, los interrogatorios en ocasiones adquieren tintes delirantes. Es decir, pero usted le vio, bueno, creo que sí, bueno, no, fue otro, etcétera, etcétera. Es decir, no hay una claridad, han pasado años además, ha pasado muchísimo tiempo muchas veces desde que se imprimen estos testimonios y aparece la gente más variopinta que para nada tiene que estar involucrada en este tipo de cosas. Entonces, no he revisado la lista de fiestas de Jeffrey Epstein, gran parte de ellas eran de caridad, otras eran del Met, del Metropolitan Museum of Art, que además tenía una casa en la calle 71, al lado, a pocos metros prácticamente del museo. Pero eso no me dice nada, ¿eh? Ahora tú No, puedes ya. organizar una fiesta de caridad y que allí pase de todo. pero lo que está diciendo Gaona es que había muchísima gente que estaría deseando ir a las fiestas de Sí, este sí, claro, hombre claro, y que a lo mejor habían ido a una fiesta de esa de cualquiera de caridad nosotros, y luego habían ido a hubiera esta. ido a una Yo fiesta. querría conocer la lista de clientes, esto lo tengo claro. Florida fue otro lugar elegido por el magnate para cometer sus delitos sexuales, David. Pues así es. Fíjense en este otro punto que estamos hablando de Palm Beach, en Florida. Más de 1.300 metros cuadrados, una auténtica mansión con 9 habitaciones. Pues la policía encontró también en esa localidad, en ese edificio, material pedófilo. Se convirtió en el refugio del millonario y en el lugar donde cometía la mayoría de sus abusos sexuales. Los empleados de Epstein y su mujer Maxwell tenían un manual detallado para el servicio de la mansión, que era el siguiente: ver, oír y callar. Este manual está diseñado para ofrecerte una adecuada guía y asistencia para que desarrolles tus deberes. Es el manual que los empleados de Jeffrey Epstein tenían que seguir al pie de la letra en su mansión de Palm Beach. 59 páginas con instrucciones detalladas que tenían como objetivo completar todas las tareas y no olvidar el más mínimo detalle. Por ejemplo, qué productos tenía que haber y cómo tenían que estar los baños de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, o reemplazar los pañuelos de los escritorios si quedaban menos de un tercio. En el mismo manual se detalla cuál debe ser la lista de la compra, en los que figura una de las aguas más caras como bebida incondicional en la despensa, un vaso de agua, café y algo dulce para Epstein, y café con leche, zumo de naranja recién exprimido y cereales con plátano para Ghislaine. Es el desayuno diario indicado en el manual, desayuno que al igual del resto de las tareas, los empleados debían realizar bajo unas estrictas normas de conducta. Presta atención a cómo hablas al señor Epstein y a la señora Maxwell y sus invitados. A un cumplido dirás, eres muy amable, gracias, disfruto haciéndolo. Ante un error, la culpa siempre era del personal. Justificarás un error diciendo, fue completamente mi culpa, realizaré los cambios necesarios inmediatamente. Y estaban completamente prohibidas acciones cotidianas delante de los señores. Los objetos en los bolsillos
No pueden crear culto o quedar visibles. No comas o bebas delante del señor Epstein, de la señora Maxwell o de sus invitados. No más que Stickler. Pero sobre todo, los empleados tenían que cumplir una misteriosa norma escrita en las primeras páginas. Recuerda que no ves nada, no escuchas nada, no dices nada, a no ser que haya una pregunta directa hacia ti. Respeta su privacidad. Sin embargo, esto era lo más importante para los empleados, algo que no podían olvidar nunca. Sonreír. ¿Os parecen normas escandalosas? Pues no, me parece No, lo en más normal del absoluto. mundo. Es un contrato de confidencialidad entre unos trabajadores de tu casa, en este caso el servicio doméstico, y la persona que los contrata. Es decir, en tu casa no puede salir la información fuera. Comportamiento.